Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Comenzamos la semana y qué lindo que empezar hoy lunes con lo que Dios tiene para decirnos de su palabra. Vamos a comenzar del Evangelio de Juan hoy, que dice así: Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí había un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes de que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Ese fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bueno, aquí estamos con este texto del Evangelio de Juan, que no es uno de los textos más, podríamos decir, populares, más conocidos del Evangelio de Juan. Y entonces nos sitúa Juan nuevamente en Galilea, donde recuerden que en Caná de Galilea Jesús había hecho su primer milagro, así convertir el agua en vino, esa boda donde había sido invitado él, sus discípulos y su madre, y la madre intercede en la Santísima Virgen en favor de estos novios porque no tenían más vino. Y entonces vuelve, por eso es bien recibido en Galilea, porque recordaban aquella situación y porque la fama lo precedía a Jesús. Entonces me puse a seguir viendo que aparece este hombre, este funcionario real que tenía a su hijo enfermo, no ahí, sino en Cafarnaúm, ahí cerca, pero no en Galilea, sino en Cafarnaúm. Y le pide a Jesús que vaya, ¿sí? Que vaya a verlo porque su hijo estaba muerto. Entonces Jesús responde algo un poco raro, ¿no? Que dice: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Ustedes no creen. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está diciendo Jesús, no? Entonces, bueno, los signos y prodigios y la fe por otro lado. Entonces agarré este lindo librito que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la primera versión, ahora ya viene en otros colores también, que en el número 150 de la primera parte, donde va desarrollando todo el tratado de la fe, de aquello que creemos. Entonces, bueno, como es aquello que creemos, tiene una linda definición de fe, que dice: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Después, bueno, va detallando, ¿no? Creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo, característica de la fe, que es una gracia, también es un acto humano, la fe y la inteligencia, esto de fe y razón, que después el Papa Juan Pablo II tiene una linda encíclica sobre la fe y la razón, que pueden ir juntas, que no es
no están divorciadas, la libertad de la fe, la necesidad y perseverancia de la fe, comienzo de la vida eterna, ¿no? Que termina en el número, ya les digo, en el número 167. Ahí podemos ya dar por concluida esta introducción a la fe. Pero quiero quedarme con este número que acabo de leerles, ¿no? Esto de la adhesión personal, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado, ¿sí? Entonces, digamos, no necesitamos signos y prodigios para creer, ¿sí? Lo que nos está pidiendo Jesús es que aumente en nosotros la fe. Por eso, a continuación, ¿qué le dice? Vuelve a tu casa, tu hijo vive. Cree en lo que te estoy diciendo. Cree en lo que te estoy diciendo. No esperes, que yo vaya y frente tuyo obre el milagro, sino cree en lo que te estoy diciendo. Entonces, hoy Jesús nos viene a decir esto. Crean, aumenten la fe, profundicen la fe, pidan como don sobrenatural esta fe, pero también pongamos todo lo que está de nuestro lado para aumentar nuestra fe, esa confianza en Dios, esa adhesión personal, en que Dios no nos engaña, donde Dios no nos quiere engañar, no puede engañarnos, y que entonces nosotros tenemos que vivir de lo que Él nos dice, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la fe nos conduce por Él, nos conduce hacia Él y nos conduce en Él. Por eso los invito a profundizar en la fe, a interiorizarnos un poquito más sobre lo que es la fe, cómo podemos aumentar nuestra fe, cómo podemos utilizar esta fe para poder seguir creyendo, para ser mejores creyentes, para ser mejores cristianos y para poder transmitir nuestra vida, nuestra creencia, para poder transmitir mejor a Jesucristo a todos nuestros hermanos que están ahí esperándonos para que los invitemos a participar de esta familia tan grande que es el ser cristianos, el ser salvados por Jesucristo. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre.